Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Conócete, yo soy Glafira Rocha y hoy vamos a estar reflexionando sobre desintoxicación mental. Sí, vamos a quitar aquellas cosas que nos están abrumando mentalmente a través de algunas herramientas que nos van a llevar a profundizar en la manera en la que estamos conviviendo para cerrar este 2024. Todos los años, creo que desde el 2020 o 21, he empezado a compartirte algunas técnicas de desintoxicación mental o aligerar aquellas prácticas que te abruman demasiado. Y hoy no va a ser la excepción, ya estamos cerrando el año, casi estamos en noviembre. Sin embargo, creo que es buen momento para desintoxicar y empezar el 2025 con todo nuestro almacén mental vacío, o no todo, pero sí alguna parte, para poder generar nuevas ideas, nuevos compromisos y también todo aquello que nos proponemos en los años nuevos. Y a veces, curiosamente, creemos que necesitamos desintoxicarnos mentalmente al iniciar el año. Yo te propongo que esta vez sea al finalizar el año para que justamente termines el año y cierres con broche de oro desde la tranquilidad, desde la calma, desde poder convivir con tus preocupaciones y con aquellas cosas que te llevan a generar constantemente pensamiento rumiante. Y por eso para mí es importante cada año trabajar la desintoxicación mental. Voy a compartirte algunas herramientas, vamos a estar reflexionando sobre cuáles son aquellos conceptos, virtudes que nos pueden ayudar para desintoxicarnos mentalmente. Algunas virtudes que están en el estoicismo, otras que vienen desde la filosofía hinduista y la práctica de las paramitas que viene desde el budismo y que nos pueden ayudar a tener determinación, coraje, voluntad para poder soltar algunas cosas que ya nos están abrumando demasiado. El lunes pasado, por si quieres revisar también el video pasado, hablábamos de aprender a aburrirnos. Digamos que era la antesala o el preámbulo para poder aterrizar en la desintoxicación mental. La próxima sesión vamos a hablar también de desintoxicación mental, pero vinculada más con el acto de la voluntad. Hoy es desintoxicación mental vinculado con algunas virtudes que nos van a ayudar a estos tres pasos que nos pueden funcionar para bajar este nivel de estrés que muchas veces ya no nos permite disfrutar aquellas cosas que sí nos gustan. Estamos tan llenos de una carga mental que cuando estamos en un proceso de divertirnos, de sentirnos bien, ya ni siquiera podemos llegar a la alegría. Estamos buscando un autosabotaje en donde ese autosabotaje nos mete el pie para no sentirnos bien. Estamos acostumbrados o ya tenemos el hábito de sentirnos mal a partir de que tenemos toda esta carga mental. Entonces vamos a empezar justamente a ver cuáles son aquellas circunstancias que nos están abrumando cada vez más, no solo como individuos, sino como sociedad. Fíjense, estamos ante un momento, incluso yo se los mencionaba la sesión pasada, a partir del texto de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, no lo voy a tratar esta vez, pero sí lo traté la sesión pasada, cómo hay una autoexplotación en donde nosotros participamos para justamente no dejarnos descansar. Y no estoy hablando del descanso que se genera en la diversión, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí de la falta de descanso, de no hacer nada y que nos lleve a un estado de contemplación. Por el contrario, cuando creemos que estamos descansando es porque aún así estamos colocando algunos intoxicantes mentales, como, ahorita vamos a ver cuáles, algunos que ya nos llevan hacia adicciones, ¿ok? Voy a empezar por ahí
y voy a estar intercalándote una experiencia que acabo de vivir hace una semana justamente, porque me fui a un retiro de silencio. Y te quiero compartir, digo, yo he ido a varios retiros de silencio, sin embargo, creo que este fue especial porque por lo regular, cuando voy a retiros de silencio es con muchísimas personas y aunque no estamos hablando, de todos modos, hay una conexión significativa. En este caso éramos pocas personas en un retiro, en un lugar apartado en el bosque, y fue muy interesante la experiencia que viví, justo porque me di cuenta que había ciertas adicciones mentales que aunque yo trato de sacarlas de mi vida, siguen estando ahí. Y es porque justamente estamos en un momento, en una sociedad, en una cultura, en donde parece que tener más y abrumarnos más significa ser mejores. Y lo que necesitamos es tener menos, llegar a una vida sencilla, pero a un pensamiento elevado, para con esto conectarnos con el proceso de autoconocimiento, que es lo que nos compete en cada una de las sesiones que yo te comparto aquí. Veamos entonces, te voy a empezar a compartir algunas diapositivas. Justamente, déjame ver, ay, creo que, ¿dónde están las diapositivas? Bueno, ahorita las buscamos. Acá están. Veamos, desintoxicación mental. ¿Cuáles son esos intoxicantes que nos llevan al hábito de estar atiborrando o llenándonos mentalmente? Tanto que nos puede llevar a ciertas adicciones que creemos que no existen, pero ya tienen nombre. Esas adicciones mentales, por ejemplo, para que te fijes si estás en este rubro, por supuesto, hay un celular o un móvil, la nomofobia, ¿sí? Vamos a ir revisando. La nomofobia, ¿qué es? Adicción a las redes sociales, a las plataformas, por el temor a no estar a la moda, a no estar en el punto más alto de lo que se está viviendo en la actualidad y sentir que soy excluido de todos esos memes, de todos esos reels o TikToks que yo no voy a saber de qué se tratan y por lo tanto me voy a sentir excluido. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ansiedad por estar constantemente en el celular, estarlo revisando a cada segundo, estar viendo las redes, si subí un comentario, si subí una publicación, estar revisando quién entró, quién no entró, estar incluso a veces pues en pugna con quien pone un comentario adverso y sobre todo a veces se me va el sueño por estar revisando todo lo que está vinculado con las redes sociales, el celular, llámese WhatsApp, llámese mensajes, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que me entra un estado de abstinencia cuando yo no tengo un acceso a la red, o sea, cuando no hay internet. ¿Qué estaba pasando? Cuando yo me voy a este retiro, y por eso te digo que lo voy a ir enlazando. Cuando yo me voy al retiro, a un lugar aislado, en un bosque, pues la red era muy mala. En el retiro no nos prohibieron el celular, sin embargo, yo me prometí a mí misma que solo lo vería una vez en la mañana y una vez en la noche por alguna urgencia familiar o porque, como ustedes saben, yo soy psicoterapeuta también y trabajo en terapia con algunas personas y pues a veces hay urgencias y sí la hubo, pero se pudo resolver en ese momento. Entonces veamos, cuando no hay red, y fíjense, aún estando en un retiro de silencio, hay una ansiedad por querer estar revisando. A mí me pasó. Creo que me di cuenta porque no debo de ser tampoco tan punitiva o castigadora conmigo. No fue tan tan castigador como yo sentía, incluso descansé. El primer día, como hubo una urgencia en mi trabajo, sí tuve que atenderlo, pero de todos modos vi solamente 2 veces el celular y aunque hubiera querido verlo más, no había red. Entonces lo dejaba incluso en la habitación donde me tocó estar y me iba a las actividades que ahorita les voy a ir contando, ¿no? Pero veamos, otra de las adicciones mentales, y ahorita voy a enlazarlo con lo que les estoy contando, es el binge watching o atracón visual. El atracón visual es
quedarse viendo una serie hasta la madrugada sabiendo que tienes que trabajar o incluso sabiendo que tu cuerpo ya quiere dormir, pero tú quieres seguir consumiendo, 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 consumiendo todo aquello que esté vinculado con el entretenimiento visual. Y entonces te va llevando al aislamiento. Ya no convives porque justamente prefieres estar pegado a la serie porque estás con la idea de qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría, o no puedes estar tranquilo si no estás pegado a viendo una película, viendo otra, y esto te va generando que, por supuesto, generes una adicción. Lo mismo ocurre con el gaming disorder, que es la adicción a los videojuegos, ¿ok? Todo esto, por supuesto, que tiene una etapa funcional y una disfuncional. La etapa funcional es aquella donde el aparato electrónico me sirve, me funciona para el trabajo, sí para divertirme, incluso los videojuegos. Sin embargo, aunque no está ninguna de estas tres condiciones que te estoy mencionando dentro de trastornos mentales, digo, no están dentro de lo que se conoce como el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales que se utiliza en la psicología y psiquiatría, sí están como parte de una compulsión o de parte de una condición que puede llegar a generar un trastorno. Entonces, el gaming disorder a lo que se refiere es a una compulsión por jugar. Entonces, revísate. ¿Tengo nomofobia o adicción a las redes sociales, a las plataformas, por temor a no estar en la moda de lo que se está viviendo? El binge watching, que es el atracón visual a partir de ver perdón, eh, series al por mayor o películas, y el gaming disorder, que tiene que ver con la adicción a los videojuegos. A partir de esto te vas a dar cuenta si está saturando, ¿no? Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo estoy saturando para poco a poco saber cómo voy a separarme de esto? En otros programas y años pasados que he hablado de desintoxicación mental, te he dado más que nada como algunas recomendaciones. Sin embargo, esta vez sí me quiero detener más en la idea de que no solo basta a veces con reducir, no es suficiente. Por eso el programa anterior nos va a funcionar. Es necesario aprender a aburrirse. Es necesario aprender a poner el foco de atención en aspectos o circunstancias que no nos llenen de hiperestimulación. Eso te lo decía en el programa pasado. Como estamos acostumbrados o acostumbradas a la hiperestimulación, lo que va ocurriendo es que yo necesito más contenido y más contenido y más contenido, y llega un momento en que estoy tan hiperestimulada que lo que me ocurre es que yo ya no puedo descansar y estoy generando una adicción también al placer a corto plazo, lo que me lleva a generar un exceso de dopamina, y a partir de esto yo ya casi, casi que no dependo de mí, sino de ese placer a corto plazo que me jala y genera esta adicción. Sin embargo, aprender a aburrirnos es un primer paso para que tú vayas bajando esos niveles de dopamina. Aprender a aburrirse, ve el programa pasado, ponle así, creo que se llama Aprender a aburrirse para sentirse mejor, Glafira Rocha, y ahí lo vas a encontrar. Es el más reciente porque hay otros dos de años pasados, que es Aprender a aburrirse, eh, ya no recuerdo para qué otras cosas, pero les di otro enfoque. Este de Aprender a aburrirse para sentirse mejor tiene que ver con lo que te estoy hablando ahorita y que estamos ligando con la desintoxicación mental. ¿Qué es lo que va pasando cuando yo ya estoy hiperestimulada a partir de este tipo de adicciones como la nomofobia, el binge watching o el gaming disorder? Lo que va pasando es que yo ya no lo puedo soltar porque ya es una adicción, ya tengo un hábito que no puedo soltar. Sin embargo, cuando yo ya estoy atravesada por estos tres, incluso al mismo tiempo, lo que va pasando es que se va deteriorando mi capacidad de recibir nuevas informaciones o conocimientos. Si tú crees que por estar muy a la moda con todos los reels que va pasando en el día a día del TikTok o de Instagram, donde tú quieras, pues es todo lo contrario. Te va haciendo una persona con una lentitud
para el aprendizaje de las cosas que sí te van a beneficiar en tu trabajo o a nivel emocional o a nivel de asertividad en la vida. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Algo que se reconoce o se conoce como la teoría del agotamiento del ego. Fíjense, teoría del agotamiento del ego. Esto significa que hay un desgaste de la energía psíquica, o sea, que yo ya no voy a poder regular mi comportamiento. Todos tenemos una capacidad de autorregulación, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión muy fuerte que me saca en este momento de, no sé, me saca, ¿cómo decirlo? Me saca de mi centro, ¿no? Cuando me saca de mi centro, lo que empieza a ocurrir es que yo voy a autorregularme. Puede entrar el miedo de la respuesta que tengo que tener. Por ejemplo, a ti llegan y te avisan, no sé, cualquier cosa que para ti sea muy fuerte. Tenemos psicológicamente, psíquicamente una capacidad de autorregulación. Me puede entrar el miedo, me puede entrar la ansiedad, pero después me regulo. ¿Cómo me regulo? Voy haciendo un ya me hice bolas. Voy generando un discernimiento mental en donde digo, ok, esto está bien, esto está mal, esto no está tan mal, esto que me están avisando puede ajustarse por acá, esto por acá, y me empiezo a regular y ese miedo se va. Pero cuando yo tengo unos niveles de hiperestimulación tan fuerte, lo que va a pasar es que pierdo la capacidad de autorregularme. Y entonces, si tú crees que por estar todos los días pegados en las redes sociales y en todo lo que hablamos ahorita, vas a tener una mejor capacidad para hacerte cargo de los problemas, es todo lo contrario, porque hay un agotamiento de tu energía psíquica para resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Ya no tenemos recursos, ya no tenemos recursos ni capacidades, entonces eso me va llevando a que la voluntad se va haciendo cada vez menor. Entonces, esto es un círculo vicioso, porque resulta que al estar en este proceso de adicción, lo que va ocurriendo es que al estar tan hiperestimulado voy perdiendo esa capacidad de autorregulación organísmica, que lo que va pasando es que la voluntad ya no va a funcionar. Y puedes decir, ay, yo antes era capaz de levantarme súper temprano, yo antes era capaz de hacer mis tareas en tiempo. ¿Por qué ahora ya no? Pues porque ahora estás tan saturado que te vas agotando psicológicamente y generas una fatiga de decisiones. Ya no tienes esa chispa de, voy a resolver esto. ¿Por qué? Porque estás tan agotado por la hiperestimulación, tienes tu almacén mental tan lleno que lo que empieza a ocurrir es que ya no puedes ni siquiera controlar tus emociones. Tienes una debilidad de control de las emociones porque entonces lo que va pasando es que ya titubeas, te entran más miedos, estás tan hiperestimulado que hay un desgaste de tu energía mental y entonces ya no tienes esta capacidad de controlar tus impulsos y de tu conducta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a agarrar el celular y por más que quieras lograrlo, lo que va a pasar, dejarlo más bien, lo que va a pasar es que no vas a poder. Entonces, por más que yo haga programas y que te diga, a ver, vas a dejar el celular, incluso en algún momento voy a recuperar eso el año que entra, se los prometo. Yo hice grupos de desintoxicación mental donde había cerca de 150 personas y les mandaba guías para poder desintoxicarse mentalmente y creo que a algunas personas les funcionó. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que a otras no les funcionaba y no les funcionaba justo porque tenían un agotamiento de su energía psíquica al ya estar tan inmersos en esto y no era suficiente dejar el celular porque ya no tenían ni la voluntad para hacerlo, justamente por esta teoría del agotamiento del ego, que quien la propone o la descubre es no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Roy Baumeister. Roy Baumeister. O pongan teoría del agotamiento del ego y ahí van a encontrar todo esto que les estoy diciendo de una manera pues mucho más enfocada a la parte
psicológica, ¿no? Entonces veamos, cuando tú dices, no, ya, yo lo voy a hacer, yo ya me voy a levantar temprano, yo voy, y no pasa, y no pasa, y no pasa, ¿qué es lo que ocurre? Que tú ya tienes un desgaste de tu energía psíquica. ¿Cómo podemos empezar a recuperar eso? Bueno, primero, el diagnóstico, ¿no? O sea, no diagnóstico, digamos, psicodiagnóstico y nada por el estilo, sino un autodiagnóstico donde tú te revises y digas, sí, sí tengo esta compulsión, sí tengo esta adicción, que aunque no es un trastorno, no es una enfermedad, pero digamos que sí es una condición que se va haciendo cada vez más aguda y de la cual ya perdiste el control. Empiezas a darte cuenta que tu voluntad ya no está funcionando y cuando ya no funciona esa voluntad de regular, de tomar decisiones rápidas, date cuenta. A veces no solo es porque no quieras o porque no tengas la capacidad, es porque estás muy saturado. Y por eso necesitamos aprender a aburrirnos y aprender a ir soltando poco a poco a partir de qué? Del silencio. ¿A partir de qué? De lo que te voy a compartir hoy, de ciertas virtudes que nos van a acompañar a recordarnos en dónde estamos y a sostenernos. Estas virtudes nos van a ayudar a que nos conduzcan y sean una guía para que vayamos soltando esto, pero muy despacito, o sea, casi, casi a cuentagotas, dejándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿ok? ¿Cómo empezamos? Entonces, acá te comparto otra de las diapositivas. Déjame revisar. Ok. ¿Cómo vamos a empezar a lograr esto? Lo vamos a lograr con 3 pasos, que eso también lo voy a abordar la siguiente sesión, porque como te dije, a mí me interesa mucho compartir ese tipo de desintoxicaciones para que te acompañen y que puedas regresar, como decimos comúnmente, a nuestro centro o que puedas regresar a esa voluntad que a veces hemos olvidado. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, lo primero, y que aquí te lo pongo, es el periodo más arduo o más cansado o el más fuerte que le vamos a dedicar más tiempo, es liberar el espacio mental, liberar el almacén o el storage donde nosotros hemos dejado ahí muchas cosas que ya no nos funcionan. Entonces, lo que te voy a proponer es que empieces a hacer una lista en donde pongas 10 actividades que sientes que ya no puedes controlar y que te quitan tu energía, ¿ok? Escribe tú mm, cuáles son esas actividades. No pongas más de 10 porque seguro va a haber más, o si son menos, mucho mejor, ¿no? Al identificar cuáles son esas actividades, vas a poner tu atención en eso, ¿no? Necesitamos primero saber en qué momento estamos, situarnos y reconocer honestamente, así tal cual. Sí, soy Glafira Rocha y soy adicta a tal cosa, ¿no? ¿Ok? A las redes sociales o a esto o al otro, a lo que esté pasando. Entonces pones ahí primero, honestamente, nadie tiene que ver esa lista, pero tú puedes poner, tengo este tipo de adicciones y no sé qué hacer con ellas. Al liberar ese espacio mental, digo, al hacer esa lista, ya empiezas a liberar el espacio mental. ¿Por qué? Porque empiezas a tomar conciencia. Recuerda que el tomar conciencia es uno de los periodos de autoobservación en donde tú ya vas a identificar, puedes traer tu lista, incluso, ¿por qué no?, en el celular o en una hojita que puedas revisar y que digas, ok, a ver, voy a tomar conciencia cuáles son estas actividades que me quitan toda esta capacidad volitiva o de voluntad para poder concentrarme, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo pones. Después va a seguir un periodo de ajuste, ¿ok? Una vez que yo empiezo a darme cuenta de esa lista, es decir, cuando me voy pasando, al tomar conciencia, yo te voy a decir, tómate un respiro. Por ejemplo, tomas conciencia de que se te va la mano con las redes sociales, ¿no? Y de pronto ya tienes el celular. Tú anotaste ahí, sí, sí tengo nomofobia, ¿no? Lo que decíamos de la adicción al celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a detenerme, voy a respirar. Ya me di cuenta, suelto el celular.
y voy a poner ahí, fíjense que esto es hasta divertido. Voy a hacer otra lista en donde yo diga, a ver, agarré el celular y voy a poner ¿para qué? ¿Ok? Entonces voy a escribir ahí, para, para saber qué pasó en la publicación tal, para ver el muro o el feed de fulanito de tal, busca el para qué. Acuérdense que el para qué es un sentido de utilidad, no es por qué. El por qué es argumentación y el para qué tiene una función utilitaria. Supongamos, y eso se los he compartido en otros programas, yo puedo decir que el café me gusta eh, porque tiene un buen sabor, me gusta porque así me acostumbré, ¿ok? Pero ¿para qué me gusta el café? El café me gusta para despertarme, tiene una utilidad. Bueno, aunque yo casi no bebo café, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a usar el celular? ¿Para qué estás viendo una serie? ¿Para qué? Cuando tú te empiezas a ser consciente de cada una de tus acciones, empiezas a liberar. ¿Ok? Empecemos con eso y la próxima semana te voy a dar más herramientas. A partir de empezar a tomar conciencia y ubicar el para qué, solo el tomar conciencia y argumentar utilitariamente lo que está sucediendo, tú empiezas a descargar. Y ahí recuperas tu autonomía porque puedes decir, ah, estoy viendo tal serie para perder el tiempo. Cuando tú te haces consciente de esto, lo que va pasando es que muchas de las veces vas a empezar a decir, entonces no la veo. Otras no, otras dirás, no, pues sí, perder el tiempo y lo quiero perder. Y te vas a aferrar a tu adicción. ¿Por qué? Porque estamos ante un debilitamiento de la energía psicológica para tomar decisiones y determinaciones, ¿no? Entonces necesitamos empezar por esto. Dos listas nada más. La lista del para qué y cuáles son aquellas actividades que están saturándote mentalmente. Perdón, mentalmente. Después de eso, poco a poco, con el tiempo, pasamos por un periodo de ajuste, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El periodo de ajuste es donde yo ya me detengo y respiro y digo, a ver, ya me di cuenta que estoy otra vez con esta adicción a saturarme mentalmente. Y a veces esa adicción no solo son estas redes sociales, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La adicción son las preocupaciones, la adicción son los chismes, la adicción son aquellas actividades que te llevan a generar miedos, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión más psicológica, no tan dentro de la parte de lo externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo entro al periodo de ajuste, lo que ocurre es que como no estoy hiperestimulada, me va a costar regularme. Acuérdate que lo que estamos buscando es que regreses a tu autorregulación y a tu capacidad volitiva que sí tienes, solo que se fue perdiendo. Entonces, a partir de esto, empiezas a incomodarte. Pero curiosamente, como ya empezaste a liberar el espacio mental, lo que ocurre es que cada vez vas a notar que puedes durar más tiempo sin el celular, más tiempo sin estar en el chisme, más tiempo pensando en cuestiones a lo mejor demasiado banales que te quitan tiempo, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso que te estoy diciendo en 3 pasos puede durar hasta un año, ¿ok? Que sea nuestro propósito del 2025. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener más aumento de la voluntad, confianza en mí misma. No quiere decir que nunca voy a agarrar el celular, quiere decir que voy a saber autorregularme, voy a tener descanso y voy a tener creatividad. Y a partir de eso, entonces, voy a empezar a liberarme y voy a empezar a desintoxicarme. Aquí te va la siguiente diapositiva para que empieces a hacer como esta lista que te estoy proponiendo. Yo te doy algunos parámetros aquí o lineamientos, pero tú utiliza lo que más te convenga. Ok, ahí está. Liberar el espacio mental, ¿no? ¿Qué es lo primero? Responde esto que te estoy marcando acá. ¿Cuánto tiempo gastas en ver redes sociales, en la limpieza de la casa, en estar en fiestas y reuniones, en ver entretenimiento?
en pensar en la edad y en lo que ya no hiciste. ¿Por qué pongo esto? Porque resulta que cuando se trabaja en la consulta, una de las preocupaciones que más llena el discurrir mental o el río del pensamiento es en la edad y en lo que ya no hice. Puede ser muy joven y aún así tener este pensamiento, compararte con los otros y en buscar ideales inalcanzables. Ahí tú, el que quieras, digo, el que le quiera sumar, le puedes sumar ahí más, ¿no? En buscar ideales inalcanzables. Eh, ¿Qué más? Veamos ahora en un nivel más psicológico. ¿Cuánto acumulas o guardas, ¿no? Para liberar este espacio mental. En rencores, fantasías improductivas, o que estamos fantaseando con el príncipe azul o con la princesita, ¿no? ¿Cuántas veces en un trabajo ideal, en aquello que no se te da? ¿Cuánta energía dedicas? Ah, ok. Esto es importante y me voy a detener un poquito. A la disonancia cognitiva, a lo mejor no lo vas a entender tal cual o a lo mejor sí. ¿Cuánto tiempo dedicas? Cuando hablo de disonancia cognitiva, son dos ideas, ¿ok? Que están en pugna. No, si voy a ir a trabajar tal cosa, no, no voy a ir. No, si voy a ir, no voy a ir. No, si voy a ir. Y empiezas como a pelearte internamente, como si fueran el angelito y el diablito peleándose, pero interno. Esa es la disonancia cognitiva. Dos pensamientos que pueden contraponerse entre sí y se conflictúan y eso me lleva hasta que me duela la cabeza, me provoca insomnio y por supuesto ansiedad. ¿Ok? ¿Cuánta energía le dedicas a esos pensamientos si no, en lugar de negociar con estos dos pensamientos para que se libere? ¿Ok? Represión emocional, lo mismo, está ligado a esto. En lugar de dialogar contigo, te maltratas, te enojas. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí en pensamiento rumiante, dándole y dándole vueltas y vueltas y vueltas? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te quedas en sostener tu máscara? Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver unas frases de Krishnamurti que habla de esto. Ahí déjenme tomar un poquito de bebida. Ok. ¿Cuánto tiempo gastas en sostener una identidad o un personaje? ¿Ok? Es decir, en tengo que ir de tal manera vestida, tengo que hablar de tal manera, tengo que comportarme de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te cuesta mucho sostener la máscara o el ideal que tienes de ti y a partir de eso te quedas en lo siguiente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me voy a vestir? Y ahí estás, piénsale y piénsale y piénsale, llenando todo tu almacén mental. ¿Cómo me voy a peinar? Ay, ¿por qué no me ha respondido fulanito? ¿Por qué Manganita me puso tal cosa y no me ha respondido a mí? ¿Me vio feo o no me vio feo tal persona? Este tipo de comentarios, ¿ok? Creo que van llenando poco a poquito y a cuentagotas todo tu almacén mental y lo va intoxicando. Horas en saber qué me voy a poner, horas en saber qué me voy a peinar. Bueno, peinar no es mi caso, ¿no? Pero vestir sí, a veces sí se me puede ir tiempo en eso. ¿Por qué no me ha respondido fulanita, fulanito? Ah, yo creo, fíjense, cuánto tiempo perdemos en, en pensar en lo que piensa el otro. Así de sencillo o de complicado somos, ¿no? O sea, en pensar en lo que piensa el otro. Y lo otro, fíjense, ¿qué es lo que me está hiperestimulando, ¿no? En el cuerpo, todo esto es para que hagas tu lista, ¿eh? ¿Qué me está hiperestimulando? Corporalmente, ¿qué me estimula? Mentalmente y las relaciones que me hiperestimulan. ¿Qué tipos de comida me hiperestimulan? Eso es muy importante. ¿Ok? Porque si yo me la vivo bebiendo café todo el día, luego lo que ocurre, déjenme darle otro traguito, listo.
mm, tipos de comida que me hiperestimulan. Por lo regular, la comida que hiperestimula son los excesos. O sea, yo no puedo decirte qué, eso lo vas a saber tú, pero sí son los excesos. Cuando ya no tomas conciencia de que estás lleno, de que estás llena, cuando ya no tomas conciencia de tus niveles de saciedad, es ahí donde puedes incluso generar una hiperestimulación por los alimentos. Pero yo no soy nutrióloga, no te voy a decir el qué, pero sí, otra vez, regresar y tomar conciencia. Las compras, las redes sociales te hiperestimulan, pregúntate todo eso, ¿no? A partir de eso, vamos a darnos cuenta que nosotros estamos refugiándonos en esta hiperestimulación, ¿ok? Y esa hiperestimulación otra vez satura mi almacén mental, llevándome a lo que se conoce, como les decía hace un rato, a la teoría del debilitamiento del ego, o lo que quiere decir a ya no tener capacidad de respuesta que antes sí tenía. Entonces, ¿dónde me refugio yo cuando hago eso, no? Y aquí voy a hacer un alto y ahorita te comparto otras diapositivas, ¿ok? Porque me gusta detenerme en la palabra refugio, ¿ok? Porque el refugio es un resguardo, un lugar en donde yo me siento a salvo, ¿sí? Fíjense que es muy curioso y lindo también que en la filosofía budista, una de las prácticas primeras que se hace o que hacemos es tomar refugio. En el budismo no se usa el bautizo, por ejemplo, el bautismo, en donde tú, si llegas a un compromiso con la práctica religiosa y filosófica. Sin embargo, no es igual porque se le llama aquí toma de refugio. La toma de refugio es que cuando yo esté completamente desposeído de mí, voy a tomar refugio, en el caso del budismo, en tres rubros. Uno de ellos es el Dharma, que significa las enseñanzas. Me voy a refugiar en las enseñanzas del Buda, en la Sangha, que es en la comunidad que me acompaña, es decir, con personas que me acompañen en esto y no que me metan más ruido. Y uh, sí, lo dije al revés, pero es en el Buda, en el Dharma y la Sangha. En el Buda, porque justamente es en nuestra capacidad de despiertos, en las enseñanzas y en la comunidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, curiosamente tenemos nuestros refugios. Nos vamos a refugiar. Pregúntate cuáles son tus refugios para que vuelvas a hacer esta lista y después te preguntes, cada vez que recaes en eso, ¿para qué? ¿Cuáles son tus refugios emocionales? Por ejemplo, hay gente que se refugia en la tristeza, por ejemplo. Todo lo que les pasa es la tristeza en la que se refugian. Necesitamos no excluir a la tristeza, pero saber que a veces no es tan necesaria. Por ejemplo, un refugio disfuncional es que yo me refugie en las redes sociales, decíamos a veces refugiarme en los vacíos existenciales que me llevan digamos, a una alimentación no consciente. Eh, mis refugios pueden ser todos estos tipos de adicciones que decíamos al principio. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son mis refugios funcionales y disfuncionales? Los funcionales son aquellos, por ejemplo, que te hacen sentir mejor. Y no estoy hablando de evasión, lo que sí pueden ser los videojuegos, a veces. Pero a veces un refugio funcional puede ser el ejercicio consciente. Cuando digo ejercicio consciente, lo digo tal cual porque a veces el ejercicio se toma como evasión. Y hay personas que pueden durar todo el día en el gimnasio con tal de no enfrentar un problema. Pero cuando es un ejercicio consciente donde me lleva a la oxigenación, donde me lleva justamente al movimiento corporal, eso me va a ayudar a que mi emoción salga y luego yo la pueda dialogar. Entonces, pregúntate cuáles son esos, esos refugios que tú tienes, ¿no? Y bueno, regreso al story time o a mi historia, no es cuento, a mi historia que les estaba narrando y que para mí, híjole, fue muy interesante. Fueron 4 días, de los cuales 3 son de silencio porque llegas y las primeras 2 horas no son de silencio, luego hasta el final. Digo,
hay personas que sí siguen hablando, yo traté de hablar lo menos posible. No es un refugio, refugio, un retiro tiránico en donde tienes que callarte y casi te dan con una vara, no, no, nada de eso. Es, por supuesto, libre albedrío, pero pues si vas a eso, justamente es para estar en el silencio. Y fíjense que una persona muy, muy querida mía, un maestro, mío me preguntó, bueno, ¿necesitamos irnos al bosque para poder encontrar el silencio? Entonces yo le dije que no, que efectivamente no, no, no necesitamos irnos al bosque para habitar el silencio, ¿no? Porque yo le decía a él, yo no creo que el silencio se encuentre, ¿no? Más bien está, siempre está. Lo que yo creo es que lo recuperamos, ¿no? De alguna manera. Y coincidimos en eso, fue muy bonito el diálogo cortito que tuvimos ahí en un mensajito, pero me hizo pensar en esto, o sea, nosotros podemos estar en el silencio, pero lo que tenemos que silenciar primero, y ahorita voy a hablarles un poquito de eso, es del silencio del ego. El silencio del ego o el silencio del yo, ¿ok? Cuando hablo del silencio del yo es de esta máscara que nosotros tenemos. Cuando tú te vas al bosque con un grupo de personas que quiere silenciar esa identidad, es algo muy enriquecedor, porque vas en una comunidad, sales de tu hábitat cotidiano y lo que va ocurriendo es que es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque te inspiras de las otras personas. El paisaje era maravilloso y en mis redes sociales les compartí algunos videos que a su vez me dieron algunos compañeros y otros que yo tomé. Muy, muy bonito el paisaje, fue en Tepoztlán y Tepoztlán, Morelos, sí, Tepoztlán, Morelos, acá en México, muy bonito el paisaje, sin embargo, yo creo que ahí es donde estar en el silencio abre a un diálogo donde empiezas a ver todos estos intoxicantes mentales, ¿ok? Si tú puedes hacer en algún momento de tu vida un retiro de silencio, hazlo, aunque sea de 1 o 2 días, no importa, ¿ok? Yo lo máximo que he hecho de retiro de silencio es una semana, pero no fue tan fuerte como estos 4 días. ¿Por qué? Porque les decía al principio, estos fueron 4 días, pero intensos porque había prácticas de meditación larga, entonces eso ayudaba también y sobre todo que yo iba con una disposición. Yo iba con la disposición de no voy a dejar el silencio a menos de que sea muy importante. Y aunque no había prohibiciones, yo dejé mi celular en el cuarto, caminaba mucho, me puse a escribir, me puse a leer, salimos a meditar al bosque, lo cual fue maravilloso. Sin embargo, no quiero idealizar esto, ¿ok? No, o romantizar, como se dice. No, porque realmente estar ahí es un infiernito interior. Empiezas a ver todos estos intoxicantes y empiezas a sacar como si estuvieras en una, ay, se va a oír muy feo, pero a veces sí puede parecer eso, como en un anexo de purificación de alguna droga, pero es de una intoxicante mental. Y a veces empiezas a sentir así como, quiero gritar, quiero hablar, ya quiero hablar, pero ahí es donde vas encontrándote contigo y en tu silencio el primer día es más difícil, pero el segundo me pareció como más acallador. El tercero parece que regresó con todo para decirme, a ver, esto tienes que trabajar en ti, esto tienes que trabajar en ti, esto. Empecé a darme cuenta de mucha turbulencia emocional que podía yo tener y que a veces no me daba cuenta, aunque bueno, yo me la vivo trabajando en mí misma, acompañando a los demás, pero eso no quiere decir que a veces hay en niveles muy profundos cosas que no se trabajan. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Empiezas a ver todos estos intoxicantes, empiezas a ver todo este tipo de distracciones que no te sirven. Entonces, ves estos demonios internos. Yo te recomendaría alguna vez también en tu casa, porque lo puedes hacer en tu casa, un día que no hables con nadie. Apaga el celular, ¿ok? A ver qué te va pasando. ¿Qué es lo que nos sostiene cuando tú ya estás decidida, cuando tú dices, ok, ¿para qué hago esto? Empiezo a tomar conciencia, cuando empiezo a recuperar esa autorregulación de la que hablábamos hace un rato, en el cuarto día, por ejemplo, parece que
todo se calmó. Se bajó el ruido mental, empezó a calmarse y me ha durado toda esta semana. Me ha durado. Eso no quiere decir que no vea los temas que tengo que seguir trabajando en mí. Eso es toda la vida. El autoconocimiento es toda la vida. Sin embargo, algo que me gustó mucho y que estuvimos trabajando eh, fue un concepto, ahorita se los pongo acá para que quede mucho más claro, un concepto que creo que nos va a ayudar mucho. Al retiro que fui fue un retiro hinduista y yo no conocía esta palabra que se las quise escribir aquí porque creo que nos va a ayudar a generar un vocabulario. Fíjense que hay algo que ocurre. Cuando nosotros aprendemos una nueva palabra en otro idioma, hay un impacto lingüístico. Entonces, eso genera también un concepto diferente a como nosotros trabajamos nuestro lenguaje. ¿Qué significa? El lenguaje cotidiano se va desgastando. Yo puedo decir, no tengo voluntad, no tengo voluntad, o me hace falta voluntad, o me hace falta tal cosa, vinculada con la determinación. Y entonces, ¿qué va pasando? La misma palabra la voy viciando y se va desgastando. Pero si yo le pongo una palabra diferente, hay un impacto lingüístico que me va a ayudar a que la propia palabra y el concepto adquiera poder en mí. Y esta es la palabra que a mí me sirvió y que vi en el retiro, porque el retiro era de silencio, pero teníamos algunas enseñanzas que estaban vinculadas con la fuerza de voluntad. Y la palabra que a mí me encantó y que la aprendí, por eso se las comparto, es titikshka. Titikshka es una palabra que se trabaja en el hinduismo que significa tolerancia, entereza, ecuanimidad frente a las adversidades, determinación y coraje. Fíjense cómo aquí se va ligando la necesidad de estas virtudes, ¿ok? Estoicismo se le llaman tal cual las virtudes estoicas, que ahorita vamos a ver rápidamente, pero si tú acá googleas Glafira Rocha y pones virtudes estoicas, hay un programa enterito sobre las virtudes estoicas. Pero titishka, apréndanse esta palabra porque a mí me ha funcionado. Cuando sientas que no puedes soltar todos estos contaminantes mentales, recuerda casi como un mantra titishka, 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 simplemente para romper lingüísticamente y lo que empieza a ocurrir es que me voy adhiriendo o acercando al concepto nuevo, que es tolerancia y entereza, determinación y coraje. Y a partir de esto, fíjense, estas virtudes, que en este caso son las virtudes, no las voy a hablar todas porque a lo mejor las voy a trabajar para la siguiente sesión. Aparte de Titishka, por ejemplo, otra de las virtudes dentro del hinduismo para la práctica es Sama. Sama es serenidad y calma, Dama, que es autocontrol, Uparati, que es la renuncia a aquellas cosas que me hacen daño. Pero eso lo voy a hablar sobre todo en la sesión que entra, ¿no? La sesión pasada, en Aprender a Aburrirse, les hablé sobre todo de las tres gunas, cómo es esta energía. Es importante, ojalá si puedan ver ese programa, porque ahí nos damos cuenta cómo tenemos nosotros de entrada una energía que nos lleva a perdernos en la ignorancia, en un apasionamiento desbordado y que no entramos en un estado, digamos, de cordura, de autocontrol, que es sattva. Aquí lo estoy diciendo muy rápido, pero en Aprender a Aburrirnos, ahí lo expliqué con mayor detalle. Entonces, fíjense, estas virtudes nos van a ayudar en la medida en la que yo ya tenga mi lista, que yo me detenga y que empiece también de una manera muy comprometida a estar en titishka, es decir, a recordarme que yo tengo ya de por sí esa capacidad. Es curioso porque la capacidad se va activando o reactivando en la medida en la que voy debilitando los intoxicantes. Entonces, los intoxicantes bajan y Titishka sube. Conforme yo vaya dejando cada vez más y me vaya dando cuenta a partir de la toma de conciencia ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Titishka va a ir subiendo. Y entonces me voy a dar cuenta
que voy a empezar a entrar en pequeños espacios mentales, ¿ok? ¿Qué significa eso? Pequeños espacios mentales en donde yo voy a empezar a callar toda esa revoltura que decíamos hace un rato, la disonancia cognitiva, el pensamiento rumiante, esa necesidad de la hiperestimulación. Entonces, vamos a ligar algunos de los ejercicios que te compartí la sesión pasada sobre cómo aburrirnos y también cómo empezar a darme cuenta que yo puedo tomar el control a partir de la conciencia del para qué y empezar a respirar poco a poquito cómo Titishka se va asomando, ¿no? Yo digo, ok, ya me di cuenta que el celular y las redes sociales, hasta puedo ser más específica, TikTok, se me va el día en eso, ok, ya me di cuenta, ya tomé conciencia. Cada que lo voy a agarrar es, otra vez lo voy a agarrar, ¿para qué? Pues para nada. Y a lo mejor ahí me detengo, hago otra pausa y Titishka entra, ¿no? La determinación de dejarlo un minuto. Cada minuto que tú lo dejas se suma para que la determinación o el coraje suba, ahorita lo vamos a ver más en conceptos estoicos, y que te des cuenta que la idea, la identidad se va acallando. Es decir, ese, lo que hemos hablado, esa máscara o ese yo superficial, que también le llamamos el falso yo en la sesión pasada, se va a empezar a resquebrajar y a debilitar cada que yo lo interpelo haciendo una pausa y diciendo, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Y lo dejo un minuto. ¿Para qué? Para nada. Y a lo mejor voy a empezar con la abstinencia, pero ahí entra Titishka y voy a empezar a experimentar pequeños espacios de silencio y de calma, por segundos. Así. Ah. Entonces, vean estas maravillosas frases que nos comparte Krishnamurti, que habla de esto. Empiezo a callar la idea de mí misma, es decir, yo tengo una identidad cada que agarro el celular. Aunque parezca que no, esta extensión de mi brazo llamada móvil o celular me da una identidad y por eso queremos el más nuevo y el más bonito y bueno, este es viejito, pero no tan viejito, entonces me va dando una identidad, pero cuando yo la voy soltando, voy acallando ese ruido mental de mí misma. Y ocurre esto que nos dice bellísimamente Krishnamurti y que te comparto para que lo reflexiones y te quedes un poquito en la pausa, incluso si quieres, una vez que lo lea, pausa el video y lee, lee estas frases. Si eres capaz de entrar en ese espacio interior donde hay armonía, quietud, silencio, dejas que los ruidos estén fuera, porque los ruidos son externos y tú dejas que se introduzcan en ti y te inquieten. A ver, lo vuelvo a leer. Hasta puedes cerrar tus ojos. Trataré de leerlo más lento. Si eres capaz de entrar en ese espacio interior donde hay armonía, quietud, silencio, dejas que los ruidos estén afuera, porque los ruidos son externos y tú dejas que se introduzcan en ti y te inquieten. Ahí está. Cuando tú te detienes y haces una pequeña pausa entre el hábito y la conciencia, lo que significa es que le das permiso a esa base que ya es tuya de silencio. Y entonces nos dice Krishnamurti, pon tu atención en el interior, creando silencio y aceptando el ruido externo. Así el ruido desaparece. Aquí nos está dando una técnica de meditación. Pon atención en el interior creando el silencio. Cuando tú dejas el hábito o el intoxicante mental, aceptas que está, ¿ok? Eso es importante. No peleas, no luchas, no generas esta disonancia cognitiva. Lo dejas así. Te das cuenta que hay ruido externo, pero que al estar en tu interior, acallas esa necesidad de el hábito y entonces
entras en la belleza del silencio del yo, ¿ok? Como le llama Krishnamurti, ¿sí? La belleza del silencio del yo. Porque cuando tú acallas ese estado de identidad, te quedas en la belleza del silencio donde ya puedes ser todo siendo nadie, ¿ok? La belleza del silencio de yo nos lleva a estados de aquietamiento, de paz profunda, nos lleva a habitarnos en un estado contemplativo, nos lleva a la ampliación de nuestras capacidades de autorregulación y nos lleva sobre todo a descansar, a descansar. Por eso es importante que conforme tú vas haciendo nada más esto que te compartí, hacer esa lista, poner una pausa, preguntarte para qué y si puedes escribirlo, generar esa distancia entre el hábito intoxicante y tú, vas a empezar a generar estos espacios pequeños de acallarte, ¿ok? Y a partir de eso, entonces, las virtudes empiezan a surgir, empiezan a flotar solitas. Estas virtudes, como Titishka, no es que las quieras alcanzar, no es que digas, ahora sí voy a echarle ganas y voy a ser determinado. Olvídense de esos discursos facilones. Si ustedes empiezan a callar ese discurrir mental, si empiezan a quedarse mucho más en ese silencio, solitas las virtudes van a aparecer porque ya te pertenecen, son estados esenciales de la existencia, según los estoicos, que emergen cuando tú justamente vas desintoxicándote. Entonces las virtudes van a aparecer, Titishka va a aparecer. La titishka es una virtud de determinación, pero si lo vemos en términos más estoicos, okay, que fue posterior, por supuesto, a la filosofía hinduista, pero que van muy ligadas. Yo siempre digo que el estoicismo tiene muchas cosas del hinduismo porque justamente se desarrolló durante la época del helenismo. Y ahí es donde hay una relación, gracias a Alejandro, en donde se relacionan estas dos filosofías, ¿no? Él se las trae. Entonces, veamos, la virtud no es un hábito, la virtud no es algo que aprendemos, la virtud no se aprende por repetición, la virtud no es algo que a mí me dictan leyes o normas, no. La virtud más bien, dice un filósofo español que se llama Miguel Ángel Padilla, se los leo tal cual, dice, la virtud implica conciencia, es un estado de conciencia. Al comprender que es un bien, entendemos que son cualidades internas, fruto del logos. ¿Qué nos está diciendo? De hecho, tiene un muy bonito manual que ahorita no recuerdo el nombre, pero si le ponen ahí Miguel Ángel Padilla Estoicismo, les va a aparecer porque él trabaja mucho el estoicismo. Y vuelvo a leer esto. La virtud implica conciencia, es un estado de conciencia. Al comprender que es un bien, entendemos que son cualidades internas, fruto del logos, ¿ok? El logos, acuérdense que en el estoicismo es justo este estado de plenitud y de armonía que es el regreso a nuestra naturaleza, no es irnos al bosque, ¿ok? No es irnos a un retiro, porque no necesitas irte a un retiro. Si lo puedes hacer, hazlo porque ayuda mucho, pero no es necesario. Lo que sí ayuda es regresar a la naturaleza del logos. Y el logos, como decíamos, tiene que ver más con una sabiduría. Si pudiera yo poner un sinónimo de logos es sentido. Y el sentido significa sabiduría. Sentido no de sentir, aunque va ligado, sino sentido porque nos da sentido, nos da profundidad y propósito, nos da sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a desintoxicarnos mentalmente, aparecen nuestras virtudes solitas y nos agarramos a ellas. Cuando yo empiezo a bajarle a todos estos intoxicantes a partir de la toma de conciencia, entonces lo que ocurre es que me conecto con esta sabiduría que es mía y estas virtudes aparecen. Titishka aparece. Aparece, por ejemplo,
las 4 virtudes estoicas, que como les digo, ya hay un programa que habla de todas ellas, pero las menciono rápidamente. Aparece la virtud como una reconexión con esa sabiduría que ya es mía, cuando yo empiezo a tener estos espacios que nos dice Krishnamurti de la belleza del silencio, es porque acallo mi identidad y me conecto con mi sabiduría y entonces aparece la determinación, aparece el coraje. Esa es una de las virtudes estoicas. El coraje que significa compromiso, perseverancia, riesgo también, dominación del miedo, y aparece la templanza. La templanza en el estoicismo se entiende como autodisciplina, autodominio de todas aquellas cosas que son instintivas. Entonces, la templanza nos ayuda a detenernos en darnos cuenta cuáles son aquellos impulsos, me detengo y entonces detengo aquel arrojo a los vicios, ¿ok? Pero poco a poquito va a salir. Confía en que no es algo que se aprende, sino algo que se recupera. La templanza empieza a salir solita en la medida en la que yo voy bajando todos estos desintoxicantes. Y también va a aparecer la justicia. En el sentido de las virtudes estoicas, la justicia es experimentar un sentido de bien, pero no como lo entendemos ahora. Experimentar un sentido de bien significa que yo estoy conectada con mi sabiduría, con ese logos y busco un bien para mí misma y para los demás. No solo soy egoísta, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a silenciarme, a descargar todos esos intoxicantes, y aparece este titishka y estas virtudes estoicas, la justicia significa empiezo a darme cuenta qué me hace bien a mí y qué le hace bien a los demás. Y que aparece, por ende, la virtud que de por sí está apoyando a todas las demás, la sabiduría. Y a partir de esa sabiduría, entonces empiezo a reconectarme conmigo, empiezo a tener una autorregulación, una capacidad de respuesta, esto que les decía del debilitamiento de la energía psicológica o psíquica para resolver problemas, la recupero, pero entonces necesito bajar, necesito bajar, ¿ok? Poco a poco. ¿Qué nos va a ayudar también como prácticas? Bueno, te las voy a compartir aquí porque son estoicas para poder otra vez bajarle a estos niveles de intoxicación mental. Y yo creo que vamos a terminar con una frase de Marco Aurelio y les iba a compartir las 6 paramitas, pero yo creo que se las voy a compartir junto con el otro programa, que también va a hablar de desintoxicación mental, pero ya más vinculado a estas virtudes hinduistas, a las 6 paramitas, que son virtudes budistas, y también les voy a dar otra nueva herramienta para bajar todos esos intoxicantes a partir, sí, del silencio, pero también de la cotidianidad. Podemos bajar esos contaminantes como con una práctica que se las adelanto, que se llama utilizar el veneno como antídoto. Esto significa que todo aquello que hago me va a servir para regresar a mi silencio. Por eso los voy a compartir la próxima sesión. Mientras tanto, veamos esto que les iba a compartir acá, algunas prácticas estoicas que nos pueden servir para esto. Termino con una frase de Marco Aurelio y no los quiero saturar más para que aparezca Titishka, ¿ok? Pues veamos. Déjenme poner acá. No, creo que no lo hice bien. Pero en lo que yo encuentro la diapositiva, hagan una pequeña pausa y pregúntense cómo se sienten. ¿Qué les va pasando? A lo mejor el programa está resultando demasiado saturador, que no es la intención, pero tomemos esta pausa para darme cuenta cómo estoy. Si a lo mejor sigo intoxicándome de muchas cosas que me hacen daño mentalmente, no me detengo,
¿ok? Nos va a ayudar a hacer este pequeño silencio para conectarnos con estas prácticas estoicas que nos van a enriquecer en esta lista que les dije para pasar justamente al estado de incomodidad y después a liberar completamente, ¿no? Cuando nosotros ya estamos revisando, a veces esto va junto, ¿ok? Los 3 pasos que te decía al principio van juntos. El intoxicante o la parte donde yo tengo que revisar qué es lo que intoxica, la incomodidad y la liberación. Entonces, a veces van juntos, me voy liberando conforme voy también soltando y conforme me voy incomodando, todo junto. Entonces, aquí estas prácticas estoicas nos van a funcionar muchísimo. Puedes anotarlas, se las he compartido también para otros programas, pero creo que acá vale la pena repetirlas. La dicotomía del control, ¿ok? ¿Qué es la dicotomía del control? Acuérdense que esto viene en el manual de vida de Epicteto, ¿sí? O el Enquiridión, que también se encuentra así, el Enquiridión, que es un manual que escribió uno de sus alumnos, Arriano creo que es el alumno, sí, en donde que recopila las clases de él y se llama Manual de Vida. Distinguir qué depende de mí, qué no depende de mí. Depende de mí dejar el celular, sí, pero es curioso porque a veces cuando ya hay una adicción tan fuerte, a veces siento que no depende de mí, pero aún así hay algo que va a depender de mí, la actitud. Yo puedo soltar el celular y renegar y castigarme, decir, ya estoy otra vez con el celular y bueno, enojada y todo esto, o conminarme amablemente y decir, a ver, ya sé que tengo un problema con esto, lo respiro, soy amable y lo dejo. Eso depende de mí. A lo mejor no suelto el celular tan fácil, pero sí depende de mí. O sea, sí depende de mí dejarlo, pero puede ser todavía complicado. La actitud con la que lo deje puede ser más fácil empezar por ahí, ¿ok? Distinguir qué depende de mí, qué no depende de mí. La premeditatio malorum, que es adelantarse a las dificultades. Esto no significa pensamiento catastrófico, es decir, una fantasía donde me va a ir mal. No, la premeditatum malorum es prevenir aquellas cosas que me pueden salir mal. Es una prevención para que no ocurra. Entonces, si yo estoy dándome cuenta que si sigo viendo una serie sin parar y yo mañana tengo trabajo, pues estar pendiente a través de la premeditatio malorum que no me va a ir bien al siguiente día. Y la premeditatio malorum me ayuda a detenerme. Lo voy a decir mucho más rápido para no tardarme más lo que sigue. La prosoque o autoconciencia. Esto que decíamos, empezar a voltear más a mí misma, detenerme, soy consciente de mis emociones, de mi pensamiento, de mi discurrir mental, de la dicotomía del pensamiento que se está confrontando el uno con el otro, ¿no? De la disonancia cognitiva. Y entonces ahí me va a invitar a habitarme en el presente, lo cual me va a llevar al procopton, que es la práctica continua de vigilancia mental. Ya no solo tomo conciencia de mí y de mi pensamiento, sino me doy cuenta de si me estoy deteniendo en unas cosas, en otras, ¿ok? La Procopton que nos va a ayudar, la Encratella, por ejemplo. Hay programas en donde me detengo más en todo esto. Si quieren revisarlos, pongan ahí estoicismo y lo van a encontrar. Glafira Rocha, estoicismo. El Memento Mori, que es, por ejemplo, fíjense que esta diapositiva no es la que yo tenía completa, discúlpenme. Bueno, la encratella que es el autocontrol, la disciplina, ¿ok? Que es una de las que nos va a llevar a la templanza de la que hablábamos ahorita. El memento mori es importante y es recordar que soy finita, que me voy a morir y que no puedo estar, ay, perdón, no sé por qué traigo la garganta seca. El memento mori es recordar que me voy a morir y no es para otra vez catastrofizar, sino recordar que porque, como me gusta decir esta frase, porque voy a morir, voy a vivir. Y aquí nos ayuda mucho leer un libro muy chiquito que se llama De la brevedad de la vida de Séneca. Y ahí Séneca nos da un sermón y un regañadón donde nos dice justamente eso, ¿no? O sea, a ver, memento mori.
Fíjate en que estás perdiendo el tiempo y es muy bueno también enriquecernos de todos estos filósofos para que nos lleven a tomar más conciencia. Y por último, el diario estoico, que es una rutina que hacía Marco Aurelio, en donde en la noche se preguntaba qué aciertos tuve, cuáles no y cómo puedo cambiar mañana. Si yo uso todo esto, voy a apoyarme mucho más, pero si aún así no tengo voluntad, ni siquiera para eso, no te preocupes. No te preocupes. A veces dices, Glafira, no tengo ni siquiera ya la voluntad para soltar el teléfono y ponerme en la dicotomía del control. Ni siquiera mucho menos estar deteniéndome en un diario estoico, ¿no? Bueno, no te preocupes. Empieza simplemente con el para qué, que nos va a ayudar a tomar estas pausas, a soltar por un minuto para que poco a poco se genere ese silencio y que ese silencio te lleve poco a poquito a un estado de calma y poco a poquito también va a empezar a surgir este tipo de estrategias como empiezo entonces a tomar conciencia que depende de mí, voy entrando en la autoconciencia, voy entrando en esta autogestión emocional, me voy dando cuenta, pero despacio, no te abrumes, no quiero abrumarte más. Te estoy compartiendo todo esto para que sepas que hay muchas formas de bajarle a esto y que aparezcan por sí mismas las virtudes de manera solita, ¿no? Entonces, les traía más cosas, pero creo que las voy a compartir justo en la siguiente sesión y nos vamos a quedar y a terminar con esta gran frase de Marco Aurelio que aparece en las meditaciones. Déjenme nada más encontrarla. Nuevamente revisa cómo te sientes, a qué te invitó este programa. Puedes dejarme eh, Puedes dejarme los comentarios, ya sabes, en mis redes sociales. A veces me es más fácil si me mandas un mensaje directo y yo ahí lo reviso, sobre todo en Instagram, Glafira Rocha. Ahí reviso casi todos los días. O en el correo Glafira Rocha, escribe tu, no, otra vez. Correo, escribe tu vida con Glafira Rocha. ¿Ok? Ahí me puedes escribir, escribe tu vida con Glafira Rocha, @gmail.com. Y te quiero invitar porque el próximo domingo, déjenme ver en qué cae, el próximo domingo 24 de noviembre del 2024 tenemos grupo de reflexionistas, ¿ok? Recuerden que el último domingo de cada mes, que esta vez va a caer el 24, de 10, no, perdón, de 12 a 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o sea, para quienes vivan en otros lados, adapté el horario para que les quede. De 12 a 2 de la tarde hay grupo de reflexionistas y vamos a estar justo hablando de esto, de desintoxicación mental. La diferencia cuando estamos en reflexionistas es que entras a un grupo de Zoom en donde, bueno, ya somos un grupo cerca de 20 personas más o menos que ya nos estamos conociendo. Digo, en el grupo de reflexionistas hay inscritos como 100, cerca de 150 personas, si no es que más, pero casi siempre entran entre 20, el máximo que ha estado alguna vez han sido 30, han sido 15, más o menos oscila así, y nos acompañamos una vez al mes, les dejo tareas y todo esto, nos conocemos porque hay que mantener la cámara prendida y de veras que es como complementar todo lo que trabajo en el mes de Conócete en este canal de YouTube. Entonces, nos sirve mucho entrar a los reflexionistas porque complementamos. Entonces, no hay pretextos porque es un grupo de cooperación voluntaria y quien no tenga cooperación puede entrar de manera gratuita, solo me lo hace saber. Métete a mis redes sociales y esta semana ya vas a encontrar la liga para entrar al grupo. Métete a mis historias, métete al muro, al feed, a donde puedas y ahí ya directamente te va a mandar un grupo de WhatsApp y vamos a hablar justamente de más técnicas, pero más en cortito, de desintoxicación mental y de cómo aprender a aburrirse. Eso es de lo que vamos a hablar. Y ahora sí, después del comercial, que me interesa que participes, pues te voy a compartir esta frase hermosa de Marco Aurelio para que te quedes en la reflexión. Mientras tanto, pues me despido de ti. Nos vemos la próxima semana y si tú puedes, nos vemos en Los Reflexionistas el 24, ¿ok? Fíjate bien, recógete en ti mismo. El guía interior racional puede, por naturaleza,
bastarse a sí mismo practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. Recógete a ti mismo, a ti misma. El guía o la guía interior racional puede, por naturaleza, bastarse a sí misma practicando la justicia y, según eso mismo, conservando la calma. Marco Aurelio, desde el pasado nos invita a que confíes en tu sabiduría, en tu guía interior, para que por sí mismas reconozcas esas virtudes que ya son tuyas y que aparecen en el estado de calma. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarme en otra sesión más de Reflexionistas. Gracias, gracias, gracias.